Volvamos a leer la porción que el hermano Arias leía al comienzo del culto. Juan 17, 20 al 23. Dice la Biblia: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias al Señor por estar aquí esta mañana, por invitación especial del consistorio. Yo soy un pastor en uso de buen retiro, pero todavía predicamos la palabra, todavía servimos al Señor en lo que nos toca. Y gracias a Dios que el consistorio me invitó para estar aquí. Con mucho gusto aceptamos y estamos aquí. Por supuesto, damos un saludo muy especial a las autoridades de este distrito, los hermanos directivos, nuestro supervisor y todos los demás miembros de la dirección. Gracias. Miembros de dirección, todas las directivas, todos los que están trabajando aquí en esta convención. Gracias a la hermana Ingrid, que está aquí también de las Dorcas. Todos sean bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno que podemos reunirnos de tanto en tanto. Y qué bueno encontrarse con los hermanos que hace años uno conoce y que ha tratado, y ver que todavía siguen fieles al Señor. Gracias a Dios por ello. Bueno, esta mañana dentro del lema permanece, nos toca tratar el tema permanezcamos unidos. Y yo quisiera que usted pensara en lo que viene. Me gocé ayer oyendo las predicaciones. La hermana Ingrid hablaba de lo que desde el principio hemos tenido y que volvamos a ello. El hermano Vicente hablaba de lo que somos hoy en el Señor, en Jesucristo. Y yo pensaba, bueno, ellos hablaron del pasado, del presente, yo quiero hablar un poco del futuro, de lo que viene hacia adelante y cómo estamos en el Señor. Hoy podemos decir que la iglesia, y lo decía el hermano anoche, tiene estabilidad, dependencia del Espíritu Santo, reconocimiento, desarrollo, crecimiento armónico. Dios nos ha guiado para que lleguemos hasta aquí. Es la mano de Él la que nos ha llevado. Por la gracia del Señor tengo más de 70 años de estar en la iglesia. Tengo 75 desde los 4. Y he visto el desarrollo de la iglesia. Le doy un ejemplo así sencillo. Cuando yo era jovencito, era niño, había 3 cosas que usted podía hacer en la iglesia. O era maestro de escuela dominical, o era encargado de un culto de barrio, o cantaba en el coro. Hoy en día hay tantas cosas que hacer, tantos ministerios que hacer. Gracias a Dios por ese desarrollo. Dios ha ido colocando a cada uno en su lugar. Y déjate usar por el Señor. Eres un instrumento en las manos de Dios. Tú no eres acordeonero, tú eres acordeón. Tú no tocas, Dios te toca. Y así como los acordeones vallenatos no dan todos los tonos, tú no das todos los tonos. Yo tampoco doy todos los tonos. Damos el tono que Dios nos ha puesto a dar. Y cuando nos requiere, ahí estamos para servir a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Yo me preguntaba, ¿será que esta unidad que hemos tenido, esta unidad que Dios nos ha dado, puede permanecer en las circunstancias actuales? Y por supuesto la respuesta es que sí. No voy a descubrir algo que está dicho, hecho, y así es. Pero también quiero decirle, y esto es importante, que depende de nosotros algunas cosas para permanecer ahí unidos. Depende de ti y depende de mí. Eso es claro en la Biblia. Y hay ejemplos a porrillo en la palabra de Dios. El libro de Colosenses fue escrito porque había vientos que querían cambiar lo que venía, lo que había. El apóstol Juan escribe su Apocalipsis cuando está desterrado porque el imperio intenta acabar con el evangelio, con la palabra de Dios, con la predicación. Pero ahí está el Señor dándole una palabra de ánimo.
El Apocalipsis es una palabra de ánimo. Fíjense que al final termina, ven Señor Jesús. Entonces, yo quiero decirle que tenemos asegurado de parte de Dios, y anoche lo predicaba el hermano, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la victoria y la unidad, pero depende de nosotros en gran medida que mantengamos esa unidad. Entonces, hay algunas preguntas que surgen. ¿Será que lo que hemos hecho podremos hacerlo igual de aquí en adelante o habrá que cambiar algunas cosas? Yo soy testigo que hemos cambiado algunas. No el mensaje, ese ha sido igual todo el tiempo. Pero hemos cambiado métodos, hemos cambiado formas, hemos cambiado maneras. Nos hemos adaptado a las circunstancias. Pensaba en la época de la pandemia. Dios nos guió unos años atrás de la pandemia, a transformar el departamento de publicaciones en departamento de comunicaciones. Y recuerdo que con la hermana Ingrid, dos hermanos, con el hermano Grillo y con otro hermano que está por allí, hicimos todo lo que hoy es el departamento de comunicaciones. No teníamos ni idea que venía la pandemia, pero gracias a Dios que hubo un DECOM que en la pandemia respondió a nivel nacional, distrital, local, en todo el territorio nacional. Alabado sea el Señor. Es que Dios nos guía a hacer las cosas que a veces no sabemos qué va a pasar, pero ahí está la mano del Señor. Yo tengo una frase que acuñé hace algunos años. Yo trabajé en una empresa muy poderosa, la Kodak, y todos deben saber que esa empresa casi se acabó. Y cuando todo eso pasó, no voy a contar la historia porque no es el caso. Se me vino porque Dios me sacó de allá en su momento. Yo conozco la foto de hoy, pero Dios conoce toda la película. Dios conoce toda la película. Tenlo por seguro. Hay cosas que tú no entiendes, que no comprendes, que no sabes por qué pasan, pero ahí está el Señor llevándote de la mano, y esta iglesia Dios la ha llevado de la mano a través de los tiempos para hacerla victoriosa, gloria al Señor Jesús. Entonces, la pregunta que esta mañana debíamos responder es, ¿qué debemos hacer para permanecer unidos? Porque de parte de Dios está todo hecho. Pero ¿qué debemos hacer tú y yo? Yo quiero llevarle a lo que ha sido la historia de la obra de Dios. No de la iglesia solamente, sino de toda la obra de Dios. Usted recuerda cuando el Señor llamó a Abraham, que se llamaba Abraham en ese tiempo, y le dijo que saliera de la tierra donde estaba a la tierra que Él le iba a mostrar y que dejara su parentela. Eso no era fácil. Dejar la tierra, dejar los padres, todo. Pero había uno que le estaba llamando, que le estaba diciendo, y él le creyó. A Dios hay que creerle. A Dios hay que creerle lo que dice, gloria al Señor. ¿Recuerda usted a Moisés? Moisés no quería hacer la obra de Dios. Le puso excusas, como 5 excusas le puso. No, yo no soy capaz, yo no puedo hablar. No, más no me van a creer. ¿Quién va a decir que me envió? Todo lo que usted ha leído en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Pero al final, Moisés se dio. Y a mí me encanta el versículo 27 del capítulo 11 del libro de Hebreos, que dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esta mañana yo te conmino, te invito, te desafío a que sigas confiando y sosteniéndote como viendo al invisible, al que no puedes ver pero sabes que está ahí, al que no puedes tocar pero que sabes que está contigo, al que no puedes estar ahí hablándole así directamente, pero cuando tú le hablas sabes que Él te escucha. Ese es el que te sostiene, ese es el que nos sostiene, gloria al Señor. Y recuerda usted cuando el pueblo de Israel pasó de ser una teocracia a una monarquía. Eso no era fácil. Tenía la época de los jueces donde ellos hablaban de parte de Dios, pero dice la Biblia que cada uno hacía lo que se le antojaba. Y bueno, no voy a contar la historia, pero usted sabe cómo fue nombrado Saúl. Y eso era algo nuevo, algo que era totalmente para ellos extraño, si se quiere. Pero Saúl le pregunta a Samuel, ¿y ahora qué hago? Él le dice, haz lo que te viniera a la mano para hacer. Esta mañana yo te conmino para que hagas lo que Dios te pone a hacer. No intentes pasárselo a otro.
No intentes pasar esa responsabilidad a tu pastor. Sé fiel en lo que Dios te pone a hacer. Sé fiel en lo que Dios te pone en tus manos. Haz lo que Dios quiere que tú hagas. Y verás cómo la bendición de Dios viene a tu vida. Y escucharás las palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Habrá gradualidad en tu servicio a Dios. Si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá a hacer cosas más importantes para gloria de Él. Pero siempre para gloria de Él. Y eso es lo que nos permite mantenernos ahí. Pablo compara la iglesia con el cuerpo humano, donde cada órgano tiene su función. Y yo te garantizo que la gran mayoría de los que estamos aquí no podemos decir a cabalidad nuestros órganos qué están haciendo, cómo están funcionando. No conocemos. Pero vivimos y caminamos y andamos y hablamos y discutimos y hacemos todo. Porque hay un cuerpo que está ahí funcionando. Funciona en el lugar que Dios te ha puesto. Y esta iglesia seguirá adelante. Gloria al Señor. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Bueno, pero con esta introducción quiero llevarte a la oración de Jesús. Jesús, en los capítulos 13, 14, 15, 6 y 17 del libro de Juan, está ministrando a sus discípulos. Si tú quieres, de paso te lo digo, si quieres servir a Dios, te aconsejo que leas esos capítulos, que los estudies. Hay enseñanzas directas para el que quiere servir a Dios. Te recuerdo una sola. Cuando Jesús se puso una toalla y cogió una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y les dijo: si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes tienen que hacer lo mismo. En otras palabras, tienes que servir, porque ese es un trabajo de esclavo. De manera que léete esos capítulos y te van a dar mucha bendición. Pero volvamos a lo que quiero decirles en cuanto a los versículos que leímos. Hay varias cosas que están allí que me gustaría puntualizar esta mañana. Lo primero es que Jesús está orando por sus discípulos. Él está pidiendo por ellos. Pero a mí me encanta pensar, me encanta pensar que en esa oración tú y yo fuimos incluidos. Mira lo que dice el texto: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y tú y yo hemos creído al Señor porque su palabra a través de los apóstoles quedó impresa, quedó ahí. Y muchos la han predicado y tú la escuchaste y ella tocó tu corazón y obedeciste. De manera que tú y yo estábamos incluidos en esa oración. Es lo primero. Entonces yo me siento que el Señor estuvo pensando en mí y en ti. Gloria al Señor. Pero el versículo 21 tiene una cosa bien interesante. Dice: pero para que todos sean uno. Yo he pensado mucho en ese versículo. ¿Por qué Jesús pidió que fuéramos uno? Que hubiera unidad entre nosotros. Porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que no es fácil. Él conoce bien que no era fácil que tú y yo, con diferentes formas de pensar, etcétera, etcétera, seamos uno. Pero Él dice: para que sean uno. Y mira lo que dice: como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Anoche lo escuchábamos: uno en Cristo. Permanezcamos en Él. Permanezcamos en Jesús. Tú has creído y yo he creído. Y a veces vienen vientos contrarios a lo que hemos creído. No escuches a eso. Permanece en lo que Dios te ha dado. Permanece en Jesucristo. Pero hay una consecuencia que es de vital importancia, fundamental. Es lo que dice el texto: para que el mundo crea que tú me enviaste. La razón por la cual debemos permanecer unidos es para que la gente crea en Jesucristo. Si la iglesia no está unida, mejor que no prediques, porque la gente no va a creer. Pero si la iglesia tiene comunión,
Oiga, hermano, la gente va a creer que Jesucristo es Dios manifestado en carne. La gente va a creer en Jesús como Señor y Salvador. Aleluya, iglesia, permanece unida en el Señor para que el mundo sea salvo, para que el mundo crea en Jesucristo. Jesús está pidiendo que estuviéramos unidos entre nosotros. O sea, algunos dicen, no, yo creo en Jesucristo y es suficiente. Eso no es suficiente. Tenemos que estar unidos entre nosotros. Piénsalo bien. Algunos dicen, no, yo con eso, y hablan de los hermanos y dicen, cuidado. Está bien que somos diferentes en algunas cosas, pero es que la unidad, y ahorita vamos a verlo, se da de otra manera, a pesar de las diferencias. Somos uno en Jesucristo porque tenemos un solo objetivo, tenemos un solo mandamiento, tenemos una sola propósito: que el mundo crea en Jesucristo. No se trata de que yo imponga mi forma de ver, no se trata de que yo imponga mi forma de pensar, no se trata de que ponga mis ideas. No, no, no y no. Se trata de que yo pueda predicar a Jesucristo para que el mundo crea en Él como Señor y Salvador. Alaba a Dios esta mañana. Alaba a Dios esta mañana. Aleluya. Y tú me preguntarás, hermano, ¿y cómo logramos esa unidad? Que no me soporto al hermanito y a la hermanita. Que los conociera. La Biblia tiene recomendaciones para eso. Y te las voy a ir mostrando poco a poco esta mañana. El versículo 22 de este capítulo dice, yo les he dado la gloria que me diste. A veces la gloria que me diste no te queda muy claro, pero estaba consultando otras versiones y dice, les he dado el poder que me diste. Cuando yo leí esa versión dije, aquí está la clave. Recuerda que Jesús dijo, recibiréis poder, 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 cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, voy a parafrasear un poco, me podréis hacer ser testigos de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a veces pensamos en el poder del Espíritu Santo como eso que mueve y hace milagros. Y claro que sí es así, no estoy diciendo que no es así. Pero hay un episodio en el libro de los Hechos que me aclara perfectamente, o me amplía más bien este concepto. Es cuando se presenta la discusión de si deben hacer que los gentiles convertidos se circunciden. Y dice la Biblia, capítulo 15 de los Hechos, se puede leerlo, que allí fueron y se reunieron. Y después de una discusión no pequeña, diría el costeño, tronco de discusión. ¿Sí? No pequeña. Habla el uno, habla el otro, diferencias de opiniones. Pero se levanta uno y dice, bueno, queridos hermanos, Pedro nos ha contado cómo Dios ha visitado a los gentiles. Y si usted lee el capítulo 10 de los Hechos, se da cuenta que el mensaje de Pedro es cristocéntrico. No les habla de circuncisión, no les habla de la ley, no les habla de nada más sino de Jesucristo. Y dice ese pasaje que que Dios ha puesto por juez, de vivos, de muertos, a este, dice la Biblia que todos los que crean en Él recibirán perdón de pecados. ¡Qué mensaje tan revolucionario! Juez, pero ahora es quien perdona. Quien puede condenar, pero quien perdona. Y entonces, Santiago le recuerda eso a los hermanos. Y ellos se dejan guiar por el Espíritu Santo. Tanto es así que al final escriben una carta.
Y dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles más que estas cosas, que se abstengan de fornicación, de ahogado, de sangre, etc. Y ahí hay un caso que a mí me llama la atención, cómo opera la unidad. A veces pensamos que la unidad es a ciegas. No. Fíjate que Pablo sale con las cartas a repartirlas, y en el capítulo 16, el siguiente capítulo, él se encuentra a Timoteo, se lo lleva con él para irlo educando. Y cuando llega a cierta ciudad, lo hace circuncidar. ¿Cómo es así? Es que la unidad del Espíritu tiene una manera de operar que a veces no la entendemos, que a veces no la comprendemos, pero el Espíritu Santo nos guía a muchas cosas que a veces ni sabemos por qué las estamos haciendo. Pero es que el Espíritu Santo lleva a la iglesia, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras imperfecciones. El Espíritu Santo va guiando, va guiando. Oh, gracias Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha guiado hasta ahora y sé que nos guiará hasta el final. Alaba al Señor esta mañana, alaba al Señor esta mañana, alaba al Señor esta mañana, gloria. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. No voy a leer todo, pero algunos versículos sí quiero leer. Los versículos 1 al 3 nos dicen: yo pues preso en el Señor, os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Y ayer escuchábamos que el amor es lo que permanece más que todo lo demás. Procurando mantener, oiga, se lo subrayo y se lo pongo ahí con doble barra. Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjate cómo el apóstol Pablo recomienda a la iglesia en Éfeso que nosotros, o que ellos, y en este caso nosotros también, seamos humildes, mansos, que nos soportemos unos a otros y que hagamos lo posible por mantener la unidad del Espíritu, que esa está dada, está ahí. Pero tú y yo tenemos que hacer lo posible. A veces tenemos que agachar la cabeza. A veces tenemos que decir está bien, aunque no estemos de acuerdo. A veces tenemos que decir, Señor, lo acepto, aunque sientas que te perjudica. A veces es mejor no tener la razón que tenerla, porque tenerla a veces nos hace encumbrar y decir yo y pelear. No. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántos matrimonios se habrían salvado si la pareja decide mantener la unidad? Oh Jesús, ayúdanos. ¿Cuántos hermanos estarían todavía con nosotros si hubiéramos sido capaces de soportar y de mantener? No te hagas arrogante. El Señor es al fin el que tiene la razón y el Espíritu nos llama a estar unidos. A ese hermano que no puede soportar, sopórtalo. A ese hermano que no pasa porque te cae gordo, ora por él. Alabanzas, 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 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oh Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Sí, es posible que yo no esté de acuerdo contigo, tú conmigo, no importa. Seamos humildes, seamos mansos, seamos amables, seamos pacientes. La Biblia me dice, la blanda respuesta quita la ira. Practica lo que la Biblia enseña. Practiquemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y más adelante en el versículo 12,
el apóstol dice lo siguiente. Versículo 12. Por el 11 voy a leer. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Qué razón había de eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que los ministerios en la iglesia están dados para darnos unidad, para edificarnos. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Le vi al hermano Domingo Zúñiga, que muchos no conocieron, tuve el privilegio de conocer, que decía una frase que me impactó. Yo era un muchacho cuando él la dijo. Decía: yo no predico todo lo que creo. Me llamó la atención. A veces es posible que creas cosas que otros no comparten contigo. No intentes imponer lo que tú estás creyendo, porque puedes estar equivocado. Puedes estar equivocado. Entonces, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No hemos llegado a la unidad de la fe. No hemos llegado a esa. Pero a pesar de eso, a pesar de que creas algunos matices, algunas cosas, mantente unido. Eso es lo que hará que el mundo crea en Jesucristo. Hagamos todo lo posible por mantener la unidad que tenemos. Un Señor, una fe, un bautismo. Aleluya. Gracias a Dios. 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 Un Señor, una fe, un bautismo. Gloria al Señor. Ese es lo que tenemos que hacer. Permanecer en esa unidad que el Espíritu, no lo olvides, nos garantiza. Porque Él nos ha dado el poder para que estemos unidos. Tú verás si hace uso de Él o si permites que salga a flote tu carnalidad. Tú verás si permites que el Espíritu te domine. No le digas como le decía una hermanita al pastor: quítese el vestido de pastor y yo me desquito el de oveja y vamos a hablar de fulano a fulano. No hagas eso. Mantente siempre en ese vestido. Aleluya. Gloria al Señor. Los que hemos sido bautizados en Cristo, dice la Biblia, de Cristo estamos revestidos. Alabanzas al Señor. Los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Mantente ahí. Fuera de mí, dijo el Señor, anoche lo escuchábamos, nada podéis hacer. Bendito, bendito, bendito el Señor. Y ahora permíteme llevarte los últimos minutos de este mensaje a que miremos lo que tenemos que enfrentar. Ya te he dicho por la palabra cómo debemos permanecer, cómo debemos estar unidos. Ahora, cómo nos vamos a enfrentar ante las nuevas situaciones. La iglesia ha pasado por circunstancias diferentes en cada época, desde la época de los apóstoles. No podemos ni siquiera imaginar lo que fue la persecución del Imperio Romano. Leemos, sí, historias, y ahí están las cartas, pero es difícil que tú pongas tus pies allí en ese tiempo y te imagines cómo era eso. Pero ellos salieron adelante, fueron adelante, se mantuvieron en lo que habían creído. Hubo diferencias, pero ahí estuvieron. La iglesia, a través de los siglos, ha pasado por tantas cosas que nos haríamos un poco largos esta mañana. Cómo ha habido momentos de avivamiento, cómo ha habido momentos de dificultad, todo eso. Nuestra iglesia en Colombia, que tiene 86 años también, hemos pasado por circunstancias, a veces difíciles, a veces sin saber qué hacer. Cuando comenzamos la parte administrativa, estaba muy incipiente, no sabíamos, pero Dios nos ha dado tantas cosas. Esta mañana cuando yo oía aquí todo lo que el hermano Moreno Grillo estaba leyendo sobre la fe,
Yo participé en muchas de esas cosas. Aleluya, aleluya. Y puedo dar fe esta mañana que Dios nos ha llevado de su mano. Alabanza. Puedo dar fe que muchos han participado, que han hecho aportes. A lo mejor tú ni sabes los que han hecho los aportes, pero lo han hecho y ahí está. Y lo que hoy tenemos es el esfuerzo, el trabajo de cientos de personas en todo el país. Y hoy decimos gracias, Señor. Gracias, Señor. Y lo que viene será mucho mejor. Aleluya. Lo que viene será mucho mejor. Porque una cosa es segura. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te lo repito, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alabanzas a Jesús. Pero hermanos, para permanecer unidos necesitamos entender la esencia de lo que somos y para qué Dios nos ha llamado. Pastores jóvenes, yo que estoy ya casi de salida, le puedo decir: joven, no pierdas el norte, no pierdas la visión, no pierdas la mirada de aquel que te ha llamado. No pienses que Dios te ha llamado para ser un hombre de éxito o para tener muchos seguidores en una red social, o para ser un influenciador. No, Dios no te ha llamado para eso. Dios te ha llamado para que seas un instrumento en sus manos y muchas almas conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Alaba a Jesús, alaba a Jesús, alaba a Jesús, alaba a Jesús, alaba a Jesús. Oh, gloria, 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 gloria. Aleluya. El mundo te hace creer que eso es el éxito. El mundo te hace creer que tantos likes que tienes es lo que es importante. El mundo te hace creer que tengas muchos seguidores. No, eso no es lo importante. Lo importante es que prediques a Jesucristo como Señor y Salvador. Tú siembras, el otro riega. Dios da el crecimiento. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Oh, gracias, Señor, esta mañana. Joven que está siendo llamado al ministerio, entiende que Dios ha puesto en su iglesia a quienes han de dirigirte y guiarte. Es posible que secularmente estés más preparado que ellos, eso es posible. Es posible que tengas una visión diferente, todo eso es posible. Pero mantente ahí, aleluya. Mantente ahí, verás cómo Dios te va a bendecir. Obedece y verás cómo Dios te va a guardar. Oh, yo pido que oremos por esos jóvenes que vienen entrando al ministerio. Que tengan la visión clara. Los que han de reemplazar a estos hombres que están aquí hoy como directivos. Que Dios los ayude. Que Dios les guíe. Que Dios los enseñe. Y que se dejen guiar por el Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Somos colaboradores de Dios. No somos para que nos sigan. No somos colaboradores. Eso dice la Biblia. Pero hay desafíos que se presentan. Y a veces no sabemos qué camino tomar. A veces no sabemos qué decisión tomar. Qué bueno que te puedas encerrar con Dios y esperar su dirección. Qué bueno que puedas permitirle al Señor. A veces tendrás, como le pasó a Pedro cuando el Señor le mostró que fuera a predicar a los gentiles. No quería. No quería. Pero Dios se encargó de convencerlo. Y entonces fue a hacer el trabajo que Dios le estaba encomendando. Gloria al Señor, gloria al Señor. Nuestra mirada, oye bien, nuestra mirada debe estar puesta en Dios y no en las circunstancias. La situación no voy a mencionarlo públicamente porque no es conveniente, pero hay ideologías. Hay filosofías, hay pensamientos que atentan contra lo que enseña la palabra de Dios. Y a veces nos vemos como encerrados, nos vemos como que no sabemos qué hacer. ¿Sabes una cosa? El Señor te guía. La iglesia ha desarrollado herramientas, instrumentos
Harás bien en seguir esas herramientas, esos instrumentos, porque somos el cuerpo de Dios. Eso no es inventado por alguien, eso es el cuerpo que está desarrollando eso. Pero también enciérrate con Dios para que Él te guíe a dar pasos de fe. A dar pasos de fe. Los pasos de fe implican, como dice el capítulo Hebreos 12, versículos 1 al 3, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en las circunstancias, en el problema, en la dificultad, no, puestos los ojos en Jesús, el autor, y una versión dice perfeccionador de la fe. Pon tus ojos en Jesucristo. No quites la mirada de Él. Cuando Pedro, el Señor lo llamó a caminar sobre las aguas, comenzó a caminar, pero dudó y se estaba hundiendo. No quitó la mirada del Señor. No quites la mirada del Señor. No quites la mirada del Señor. ¿Sabes una cosa? Creer en Jesucristo no significa que vas a permanecer en Él. El capítulo 8, el versículo 30 al 31 o 32 de Juan dice que muchos creyeron en Jesucristo. Muchos creyeron. Pero entonces Jesús se dirigió no a toda la multitud, se dirigió a los que habían creído en Él. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Creer es el primer paso, pero permanecer en la palabra es el siguiente, para convertirte en un verdadero seguidor de Jesucristo. Y concluye, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, cuando profundizas en la palabra, comienzas a ser libre de muchas cosas. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Pero tú permaneces en lo que has creído y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Lo había aprendido de su abuela y de su madre. Y dice, toda la escritura es inspirada divinamente y útil para 4 cosas. Para enseñar, para corregir, para reprender y para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí voy concluyendo ya esta mañana. Veo una similitud entre esto y el capítulo 2 de Efesios. El capítulo 2 de Efesios dice en el versículo 10, después de entrar y decir que éramos esclavos, que éramos cadáveres espirituales, que Dios que es grande en misericordia nos sacó, etcétera, etcétera, dice que somos la obra, así dice una versión, la obra maestra de Dios. ¿Pero cómo? Ahí está. Tú estás hecho para ser perfecto, pero tienes que dejar que la palabra te vaya perfeccionando día a día. Y vayas caminando. Y entre eso está el permanecer en unidad para que el mundo crea en Jesucristo como Señor y Salvador. Nuestra iglesia ha sido dinámica bajo la guía del Espíritu Santo. Los más viejos tenemos ejemplos en cantidad de cómo Dios nos ha ido dando ideas, cosas que no imaginábamos. Esto de la Fundación Educativa Cristiana Pentecostal no existía. Comenzó por allá, lo primero con la hermana Larsen en la escuela dominical. Pero mira cómo va ya 7 áreas de trabajo y que van creciendo día a día, día a día. Señor, gracias porque tú guías a tu iglesia. La parte administrativa era muy incipiente. ¿Saben que por allá en el 75, cuando el hermano Sergio Forero fue nombrado tesorero general de la iglesia, oiga bien lo que le voy a decir, él me pidió que le ayudara en la parte contable. Y la iglesia tenía que prestar plata. Tenía una deuda, recuerdo en ese tiempo como de 250,000 pesos. Y pagando intereses a alguien.
Pero Dios nos dio la manera de organizar las cosas. Se pagó el dinero. Y después de esa época, nunca jamás ha tocado prestar dinero para hacer la obra de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Construimos un edificio en Medellín, todo con recursos propios. Hemos mandado misioneros a muchas partes del mundo, todo con recursos propios. Esa es la obra de Dios. Dios va guiando su iglesia y la va llevando, no porque seamos muy conocedores o muy profesionales, no, porque nos hemos dejado guiar del Señor. Iglesia, pastores, ministros, sigámonos dejando guiar por el Espíritu Santo. A veces no entenderás algunas cosas, pero deja que Dios se mueva para mantenernos unidos como Él quiere que estemos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Aleluya. Y desde un principio, esta iglesia, cada creyente ha aprendido y sabe lo que es servir a Dios. El hermano Larsen nos decía, somos salvos para servir. Y todos lo hemos creído, todos lo hemos hecho así, salvos para servir. Esta es la obra de Dios. Hermanos, de todo corazón, de un hombre que ya ha cumplido su ciclo como pastor activo, pero que sigue trabajando, le digo, no perdamos el norte. ¡No! ¡No perdamos la visión! ¡No! ¡No perdamos la esencia de lo que somos! ¡No! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, Dios! No permitamos que el orgullo, no permitamos que el creernos más, no permitamos que eso domine nuestro accionar. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos que el Espíritu Santo nos lleve adelante. Dejemos que Dios haga su obra. Y Él nos guiará y nos perfeccionará. Pero atrevámonos a dar pasos de fe cuando hay que darlos. Atrevámonos a hacer algunas cosas que de pronto algunos no entienden. Cuando Dios te dice algo, hazlo. Hazlo, obedécele al Señor. No tengas miedo, no tengas temor. Porque como se citaba anoche, el que estuvo con Moisés estará contigo donde quiera que vayas. El que estuvo con Moisés estará contigo donde quiera que vayas. El que estuvo con Moisés te llevará adelante, aleluya. Y esta unidad permanecerá. Y aquí pasaremos muchos. En 86 años ha habido muchos y han fallecido y otros nos falleceremos pronto seguramente, pero esta iglesia seguirá adelante. Esta iglesia, si mantiene esa unidad, irá adelante en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera entonces que nos pongamos en pie y cantemos esta canción. Seguiré adelante, puesta la mirada en aquel que pudo transformar mi alma. Y no sé si quieres orar, si quieres venir, no sé qué quieres hacer, pero canta esta canción como una canción, una declaración de fe en el Señor. Aleluya, aleluya. Comiencen, hermanos. Aleluya, 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 aleluya. Joven que estás deseando servir a Dios, pon tu mirada en Jesucristo. No te dejes influir por otras cosas. Pon tu mirada en Él. Seguiré adelante.